Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Nuevamente bienvenidos a las nuevas noticias. Cada día es una oportunidad nueva para entender la gracia transformadora, el plan de Dios para la humanidad y el propósito de la existencia. Por eso mi oración permanente es que Él nos permita ver desde los ojos del Espíritu su orden, su propósito y su diseño, y mediante la inteligencia descubrir su inmenso amor que transforma nuestra manera de vivir. Una herramienta moderna para el desarrollo intelectual de casi todo tipo de tarea es la inteligencia artificial, que es una serie de programas de computador que conectan lógicamente los hechos, las palabras y el conocimiento. Es producto de la inteligencia humana que a través del tiempo ha logrado descubrir la creación y su funcionamiento. Dios hace parte de todo el desarrollo humano desde siempre y Él está en cada nuevo descubrimiento, en cada nueva tecnología, en cada nuevo avance científico, pero no está en cada pensamiento, pues el pensamiento es producto de la percepción humana y el gobierno que permitas en tu vida. Una inteligencia artificial creada por manos humanas puede mostrar el análisis de la existencia de Dios encontrando orden, propósito y diseño, mientras muchos seres humanos, hechos a la imagen del Creador, viven desconectados de Él. Es como si la creación mostrara a gritos el testimonio de Dios, pero el corazón endurecido del ser humano, por el orgullo, no lo puede percibir. Es por esto que hay tantas maneras de pensar que encausan la manera de vivir de los seres humanos. Hoy, en nuestra serie de la ley de la montaña, quiero hablar un poco de esa manera de pensar y la forma como podemos hacer comprender la creación desde la perspectiva racional, intelectual e inteligente, pero que debe estar acompañada de fe, que es el conector entre lo natural y lo espiritual. El sabio Salomón escribió: todas las cosas fatigan más de lo que es posible expresar. Los ojos nunca se cansan de ver, ni se fatigan los oídos de oír. ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habría de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1, del 8 al 11. El sabio no está haciendo un discurso fatalista, sino estableciendo una verdad descubierta. Nada hay nuevo. Todo está hecho. Dios terminó su trabajo creativo, pero colocó en los seres humanos el libre albedrío para que por intuición, investigación y lógica lo pudiera descubrir y así entender el principio de eternidad y establecer la manera de vivir según ese mismo principio. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, escribió el apóstol Pablo, se hace claramente visible desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. Así que inteligentemente podemos descubrir a Dios al observar todo lo creado y encontrar su amor en el arte de su creación. Solo que para descubrirlo allí debemos buscarlo, y esto se consigue cuando lo hacemos por medio de la fe. Cuando ustedes me busquen, escribió el profeta Jeremías, me hallarán si me buscan de todo corazón. Jeremías 29:13. Este planteamiento ha hecho que los seres humanos se dividan en grupos de pensamiento que interpretan la idea de Dios cada uno desde su propia manera de pensar. Así encontramos ateos que racionalmente niegan la existencia de Dios, o los agnósticos que dudan o no están seguros de su existencia, los religiosos que establecen su confianza en las tradiciones, supersticiones, leyes y ritos, y los cristianos que creen en Jesús como el cumplimiento de la ley, pero no son consistentes con el hombre del reino de los cielos que requiere un nuevo nacimiento desde el agua y el espíritu. El ateísmo es una expresión del pensamiento que niega la posible existencia de Dios, colocando su confianza en datos tan increíbles como la misma teoexistencia. Eso es cuestión de fe. Ellos deciden no creer y no hay argumentos y datos que los lleven a entender que los principios de los que hemos venido hablando nacen de la misma esencia del Creador. La Biblia no usa el término ateo, como lo entendemos hoy, pero sí habla de quienes niegan a Dios. Dentro de sí, dicen los necios, Dios no existe, corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. Salmos 14:1.
Cuando el salmista dice que el que en su corazón niega a Dios es un necio, usa la palabra hebrea Nabal, que significa perverso e insensato. Habla de una persona que actúa de forma irreflexiva, imprudente e irrazonable. Es que la existencia de Dios, dijo Pablo, se puede comprobar por las cosas hechas. La inteligencia que observa desde la esencia humana sabe que hay una fuente de vida que colocó los elementos adecuados en el lugar adecuado y de la forma adecuada. Pero la soberbia, el orgullo y la prepotencia hacen que esas mentes se cierren a aceptar a Dios, porque eso los obliga a tener que responder por sus actos, y son el caldo de cultivo para toda la perversión que corrompe la humanidad desde siempre y que ha tomado fuerza en estos últimos tiempos, profetizados por Cristo mismo, quien dejó una profunda pregunta que marca el termómetro de su próxima venida. Él dijo: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿habrá fe en la tierra? Lucas 18:8. La ley de la montaña revela la santidad de Dios. La gracia ofrece redención incluso a quienes lo niegan. El mensaje no es condena, sino invitación a ver la evidencia de Dios en la creación y en Cristo. Muchas de estas personas también valoran la ética establecida en el Sinaí, la justicia social y la compasión, aunque no lo involucren con lo divino. Pero en el reino de los cielos estos valores son la esencia de la existencia. Deberíamos invitar a esas personas a abrirse la oportunidad del conocimiento y preguntarles si esos valores no fueran solo humanos, sino el reflejo de una realidad espiritual más profunda. Otra corriente del pensamiento muy arraigada es los agnósticos. Ellos están estableciendo su pensamiento en la duda. La Biblia aborda la duda como parte del camino espiritual, pero invita a la fe. Es que cuando no se establece una relación personal con el autor de la fe, no es posible reconocer su autoridad. El pensamiento entonces hace que quien aborda la fe desde esta perspectiva no tenga en cuenta los hechos palpables de que habla Pablo, no porque no reconozcan la divinidad en lo creado, sino porque no han tenido respuesta a su propia necesidad interior, por lo cual establecen que no pueden comprobar ni negar la existencia de Dios. Entonces se colocan en la posición más ambigua, que es: yo no comparto, pero respeto su creencia. Lo que olvidan estas personas es que la ley muestra la necesidad de Dios. La gracia responde a la búsqueda sincera. Dentro del cuerpo cercano a Cristo estaba Tomás, que encarna este tipo de personas que necesitan constatar con hechos lo que no pueden entender por fe. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:19. Es que es necesario abrir la mente y el corazón para dejar que la fe tome forma en el conocimiento de Dios. Santiago dice que son como las olas del mar. Si alguno de ustedes quiere sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. Pero tienen que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado para otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Santiago 1, 5, 8. Es que hay que creer, hay que tener fe y vivir entendiendo la fe. Es que Jesús no rechaza al que duda, sino que se revela a quien lo busca con corazón honesto. Pero muchas veces estas personas prefieren establecer sus propios razonamientos y rechazan la verdad porque no está acompañada de fe. Porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, dice Pablo, lo mismo que a ellos. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención al mensaje. Hebreos 4:2. Es que el agnosticismo se combate con escuchar, pero la palabra sana y limpia, no adornada con superstición ni religión, porque esta palabra es la que produce la fe que les hace falta. Romanos 17. Es que si buscas evidencia, apertura al ministerio y honestidad intelectual, si eres de los que alimenta este pensamiento, deberías considerar que la cultura del reino de los cielos no exige una fe ciega ni supersticiosa, sino una apertura a lo trascendente que transforma la vida. ¿Has considerado que el anhelo de una vida justa y propósito altruista podría ser una señal de que hay algo más en una vida natural?
Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dijo el Señor. Juan 18:37. Busca la verdad. Creo que el tercer grupo de personas son los que practican alguna forma de religión. Es la mayoría de los habitantes del planeta. Ellos no se debaten entre los pensamientos, pues depositan su confianza en las tradiciones aprendidas por la cultura de sus pueblos y por la práctica de ritos que llenan sus necesidades emocionales y sobrenaturales, pero no trascienden a lo espiritual. Es que lo sobrenatural es una modificación momentánea de lo natural, pero en la misma esfera de tiempo y espacio. Una persona, por ejemplo, que experimenta un milagro puede constatar lo sobrenatural de Dios y su poder, pero eso mismo no le establece la conducta del reino de los cielos, pues no transforma su corazón y su amor interior. Esto hace que sus creencias sean una forma de fe en los dogmas de su religión, sin comprobación interior, aceptando sin conocimiento todo tipo de embustes y defendiendo los preceptos tradicionales y perpetuando el error. Jesús confronta la religiosidad vacía que ignora el corazón. Él llamó a los religiosos de todos los tiempos sepulcros blanqueados. Por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía. Mateo 23, 27 y 28. Es que hay algo más alto que la práctica religiosa, que los sacrificios y las promesas, y es la ley del amor, la justicia social establecida en la equidad, en la vida dirigida por los principios del decálogo de la ley de la montaña, que son el mapa de comportamiento en el reino de los cielos, donde se expresa el amor a Dios en una adoración obediente y exclusiva. Así que, hermanos, dice Pablo, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar. La religión, al igual que las 613 ordenanzas de Moisés, se vuelven letras muertas al perder el objetivo y propósito, pues estas tradiciones se pierden en el tiempo. Por eso el Señor habló de la necesidad de un nuevo nacimiento, que es el permitir que su Espíritu sea el director de nuestra manera de vivir, que la práctica litúrgica sea una expresión sincera de nuestra fe. Jesucristo llama a una fe viva, no a una religión de apariencias. En las diferentes religiones que en el mundo se practican no está la verdad, toda vez que dependen de un pensamiento que alguien introdujo y una tradición que los que lo siguen perpetúan sin un conocimiento de la verdad. El Señor no eliminó algunos principios religiosos necesarios y la manifestación cultural de la fe, después del conocimiento del Padre y el Hijo. Él lo que exigió es que no nos olvidemos de las enseñanzas más importantes de la ley de la religión, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Mateo 23, 23. Es que en el reino de Dios lo importante no es lo que practiquemos como culto de adoración u obediencia en la religión, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo como habitante del templo que está en nuestro corazón. Tú, que defiendes tus prácticas religiosas, deberías pensar que la cultura del reino no se basa en el cumplir reglas externas, sino en una transformación interna por el Espíritu. ¿No es más poderoso vivir la fe y obedecer a Dios por amor que por cumplir la religión sin conocimiento y por obligación? También hoy existe un grupo de personas creyentes en Cristo que se hacen llamar cristianos, que conforman la iglesia en sus diferentes presentaciones o divisiones, que no son más que seguidores de pensamientos humanos que plantean una u otra doctrina con base en la misma escritura, pero defendiendo su manera humana de pensar, que no tiene que ver con la dirección del Espíritu, y sí con la misma confusión creada en el Edén por la astucia de la serpiente, que usa las mismas artimañas del error para mantener a los posibles hijos de Dios sujetos a su naturaleza humana. La ley revela el pecado. La gracia nos capacita para vivir en santidad, y esta es la diferencia entre el pensamiento humano y la regeneración por el Espíritu. Todos estamos confundidos y todos necesitamos entender que no es por nuestro esfuerzo personal, es por rendirnos a su autoridad que en verdad logramos obedecer su ley y establecer su reino. Es que aunque el cristianismo ya acepta la autoridad y la obra de Cristo, necesita renovar su visión del reino. Porque la cultura del reino de los cielos no es solo doctrina, sino vida en el Espíritu que encarna humildad, servicio y perdón radical.
¿Estamos viviendo como ciudadanos del reino o como consumidores de religión? Jesús vino a invitar a todos, sin importar su trasfondo cultural o su manera de pensar o su incredulidad, a establecer la cultura de su reino, porque la salvación no se basa en mérito, tradición o conocimiento, sino en una decisión radical al invocar su autoridad. Es que el reino no se gana, sino que se recibe. No se accede por linaje, sino por fe. No se impone, se invita. Sea cual sea tu camino, negación, duda, religiosidad o fe, el reino de los cielos no excluye a nadie que lo busque con sinceridad. Hoy esta invitación sigue abierta. Como nos dicen las Escrituras, escribió el apóstol Pablo, todo el que confíe en Él, en Jesús, jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 11 al 13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, no por religión, no por lógica, no por tradición, sino por gracia. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.